El Partido Acción Nacional es un partido, en su tiempo yo estudié mucho este partido, muy interesante, porque fue una oposición más desde la derecha conservadora contra el discurso revolucionario originario de este país de hace 100 años. Entonces, fue una oposición interesante, importante, digo yo, conservadora, que aglutinó a ciertos sectores, sobre todo más religiosos, clases medias, pero el detalle es cómo ese partido después se fue yendo hacia una opción electoral y avanzó y construyó, y bueno, en algún momento tomó el poder, ¿no? Vía el Partido Acción Nacional con la alternancia electoral que hubo en nuestro país a inicios del siglo XXI, pero ese momento en que toman el poder también incluye otros sectores que se van apropiando poco a poco del Partido Acción Nacional y tergiversan completamente el sentido original del discurso, de la ideología, que a veces vendían muy caro, ¿no? Esta cosa de gente decente y gente de buena fe, y lo vendían caro, pero tenía lo suyito, yo no lo voy a desconocer. El detalle está en que en el caso de la alcaldía Benito Juárez, sobre todo en la Ciudad de México, el siglo, digo, ya hablo en siglo, pero el siglo pasado, hubo aquí un mecanismo muy interesante en que jóvenes que se incorporaron al Partido Acción Nacional, de esos perfiles, ¿no? Conservadores, más bien muy religiosos, de todo un discurso muy de clase media privilegiada, ¿no? Y que de repente tiene una parte pues de mucho desprecio, hay parte de racismo y hay que reconocerlo, pero se fueron incorporando y un grupo específicamente empezó a hacer trampas para decir que tenían mucho más afiliaciones de las que realmente tenían. El detalle es que ahí quien estaba al frente y desde entonces está al frente es un señor que se llama Jorge Romero Herrera, que es como el jefe de este cartel conocido acá, muy conocido, y en ese tiempo, quienes tengan más memoria se van a acordar, era novio de Mariana Gómez del Campo, sobrina de Margarita Zavala, todavía esposa de Felipe Calderón Hinojosa. Entonces, ellos, entonces jóvenes, ahora ya no lo son, hicieron este truco de inflar los padrones del PAN en un momento en que el PAN efectivamente tenía, pues, digo, les decía yo, controló la presidencia. Pero estos cuates, realmente con todo el grupito que se fue sumando, ahí lo interesante fue cómo se empezaron a apropiar y a perfeccionar el esquema de corrupción, que no es solamente inmobiliario, y esto hay que entenderlo muy bien. Y hoy ese Partido Acción Nacional, pues la verdad es que quien crea que existe, pues es porque es muy inocente.